hermanos en la fe que están en diferentes partes del mundo. Es un placer en este día volver a compartir algo sobre la epístola de Judas. Especialmente vamos a centrarnos en los versículos 17 al 19 sobre la predicción de los apóstoles. Bueno, repito, vamos a hablar sobre Judas 17 al 19. Voy a leer la traducción de las Américas. Dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Bueno, lo primero que debemos observar es la partícula adversativa en griego de, y lo podemos traducir en español como pero. Es como si Judas estuviese mirando de los versículos 5 hasta el versículo 18 en dirección de los falsos maestros. Hay que imaginar la escena, hay que imaginar que la carta va a ser leída en la iglesia, y en la iglesia hay mínimo 3 grupos. Ya, hay 3 grupos. Están los que son llamados a contender eficazmente en nombre de la fe, para el beneficio de la fe. Están, en el segundo grupo, puede ser los que están dudando, los que si creer en la línea de los que apoyan a Judas o creer en la línea de los falsos maestros, que están dudando. Y un tercer grupo, claramente, son ya los engañados y promotores de engaño. Ese tercer grupo son los, estaría incluido allí los falsos maestros, estarían incluidos allí uno que otro de los aludidos. Hay que recordar entonces que cuando se lee la carta, está allí en la congregación esos 3 grupos. Por supuesto, la intención de Judas es que todos regresen a la senda correcta, o que todos regresen a la fe que ya ha sido heredada, y a la fe que ya ha sido dada a los santos de una vez por todas. Luego, vemos que en el versículo 3 les dice: yo quería escribirles una carta. El versículo 4 se identifica el cambio de motivo, porque ya no escribe de la común salvación, sino que escribe acerca de contender eficazmente para el beneficio de la fe. Y el versículo 4 va a decir: porque han entrado hombres impíos, libertinos, que no creen que Jesucristo sea el Señor y soberano. Pero el versículo 5, al parecer, va su carta y sus palabras dirigidas a o en dirección a los falsos maestros y a los que están dudando. Llegando al versículo 17, cambia la dirección y ahora ya no es directamente o en dirección a los engañados o los engañadores, sino a los que van a contender eficazmente para el beneficio de la fe. Muy bien, el versículo 17 inicia con: pero, amados, pero vosotros, amados. Quiere contrastar, y hemos dicho, y el uso de amados es la misma que aparece en el versículo 3, ¿no? Amados, quiero que contendáis. Aquí, amados, quiero que recuerden. Hay que ver que en el versículo 5 también dice: recuerden que recuerden partes de los juicios pasados. Y ahora dice: recuerden algo reciente, las profecías que los apóstoles han dado recientemente.
El versículo dice, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos eruditos, muchos estudiosos del Nuevo Testamento y en particular de Judas, quienes piensan que el versículo alude a una época lejana. O sea, hace referencia a una profecía antigua. Eso nos debería llevar a suponer que Judas escribió en el siglo II, porque dice, recuerden lo que los apóstoles les dijeron, como evocando una profecía antigua. Y por eso es que muchos piensan que Judas escribió en el siglo II. Pero, ¿por qué pensar que se está refiriendo a todos los apóstoles? ¿Por qué pensar que se está refiriendo a la muerte de los 12 apóstoles? Porque si se refiriese a la muerte de los 12 apóstoles, claramente tendría que ser después de Juan, ¿verdad? Y eso, obvio, nos llevaría a pensar en el siglo II. Pero si se está pensando en apóstoles específicos, por ejemplo, apóstoles que podrían ser 2 o 3, que ministraron en la iglesia a la que Judas se dirige. Quiero que se recuerden lo que los apóstoles, ya, plural, 2 o más, os dijeron. Eso nos llevaría a pensar que no necesariamente tiene que ser una fecha tardía, siglo II, sino en el propio siglo I, en la propio, antes del 60, antes del 70. ¿Por qué? Porque allí vemos en la referencia a un recuerdo pronto. El apóstol Pablo ha usado una expresión parecida para decir que, por ejemplo, cuando él hacía sus viajes misioneros, a veces escribía a la iglesia después de haber estado allí 3 meses o un año. Quiero recordar, por ejemplo, lo que va a decir a ver, permítame ubicar, a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2:5, que fue una de las primeras cartas que se escribió, o bueno, quizá no más del 55. Dice, ¿no os recordáis que yo os hablaba de esto cuando estaba con vosotros? ¿No os recordáis? O sea, había visitado Pablo no hace mucho y ahora le dice, ¿no os recordáis? Cuando yo estuve con vosotros. Y lo mismo podría ser Judas. Judas podría estar diciendo, recuerden lo que les dijeron los apóstoles. ¿Hace cuánto? No sé, de 5 años, 10 años. Eso nos daría tiempo para decir que Judas escribió en una época temprana. Por otro lado, también podríamos ver allí que Judas está evocando a algunos apóstoles que ciertamente colaboraron en la acción de esa iglesia. Ahora, leamos la profecía. La profecía está en el versículo, antes, hay que ver el versículo 18 y dice, ¿quiénes os decían? O sea, los apóstoles os decían, ¿a quiénes? A ustedes. Significa que esos apóstoles habían enseñado a esa iglesia. No tuvieron que ser los 12 apóstoles. Con 2 o 3 que hayan enseñado a esa iglesia en particular, cumple claramente la oración. Esos apóstoles os decían a ustedes, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus pasiones impías. Ahora, si uno busca esa frase en la declaración de otros apóstoles, no va a encontrar. O sea, tal cual, palabra tras palabra, no va a encontrar en otra porción de la Biblia. Algo parecido, por supuesto, está en
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, donde dice: en los últimos días vendrá gente burlona, siguiendo sus malos deseos, se mofará. Podría estar aludiendo a eso, y ahí hay una discusión, es quién es primero, si Judas o segunda de Pedro. Lo cierto es que desde el principio Jesús había hablado acerca eh, de los últimos tiempos. Y los apóstoles también hablaron de los últimos tiempos. Y que iba a haber gente que se burlase, gente que causase enseñanzas contrarias en los últimos tiempos. Ahora, en segunda de Pedro, la gente burlona son personas que se burlan de la predicación de la parucía, la predicación de la segunda venida de Cristo. Es allí donde Pedro dice, ¿o no sabéis que para Dios 1000 años es como un día? Porque esta gente decía, ya pasaron, ya pasó tiempo. Y Jesús no vino. Ustedes predican que Jesús va a venir, va a retornar y no viene. Fíjense, si creemos de que segunda de Pedro fue escrito por Pedro, no pasaron más de, 35 años de la ascensión de Jesús. 35 años. Si le ponemos más tiempo a segunda de Pedro y decimos, y diríamos que fue escrito por otra persona ya en el siglo II, igual son 100 años de espera. Y en esos 35 años de espera y no llegada de Jesús, entonces hubo gente que estuvo burlándose, de la predicación. Y yo ahora, entre paréntesis, quiero decir, han pasado 2000 años y hay mucha gente que se está burlando de esa predicación. Y algunos ya ni siquiera predican de la segunda venida de Jesús, ya no predican de temas escatológicos, de temas de juicio, han dejado de enseñar esos temas. Bien. Dice gente burlona. Son gente que se está burlando. Es muy probable que sea el mismo contexto. El contexto de Pedro o el contexto de Judas. Había gente que se estaba burlando de la cuestión escatológica, pero también es probable que sea gente que se burla de las leyes de Dios. Es probable que sea gente que se burla de las exigencias de Dios. Ahora, el versículo continúa diciendo: habrá gente burlona que irán tras sus propias pasiones impías. Propias pasiones, eso tiene que ver con sexualidad, sensualidad. Ya hemos visto que los falsos maestros están cayendo en ese pecado. Hay versículos que lo aluden, como por ejemplo el versículo 6, la de los ángeles que no borraron su divinidad, versículo 7, Sodoma y Gomorra, y luego el versículo 8 que dice manchan la carne, luego versículo 10 que se corrompe como animales, y el versículo, creo que parece que el 15, impíos. Muy bien. Perdón, 16. Dicen sus propias pasiones. Versículo 16. O sea, tiene una carga de sensualidad, sexualidad, libertinaje sexual, libertinaje carnal, etc. Habrá, esta gente seguirá esas pasiones. Ahora, la palabra impías claramente quiere aludir a los falsos maestros, porque ya el versículo 4 va a decir que están entrando encubiertamente hombres impíos. Y luego el versículo 15 se repite varias veces impíos, impíos, impíos. Entonces, lo que Judas, al citar esa frase, lo que quiere decir a sus lectores es, ya los apóstoles les han dicho, les han enseñado de que vendrían este tipo de gente. Los que están allí en la iglesia, estos falsos maestros. Bien. Luego de hacer esta cita,
esta cita profética, lo que hace Judas es comentar, ¿no? Versículo 19. Dice, estos son los que causan divisiones. Causan divisiones. Muy bien. Algunos piensan de que este causar divisiones sería más o menos como creían de que había gente más espiritual y gente menos espiritual. O había gente que entendía más los misterios de Dios y gente que no entendía los misterios de Dios. Y por tanto había una distinción, los super espirituales y los no tan espirituales. Bueno, podría ser, pero la idea más es que sí realmente causan divisiones con sus enseñanzas. Porque había gente que estaba dispuesta a escuchar cualquier viento de doctrina. Estaba dispuesta a escuchar cualquier enseñanza nueva. Y seguido por eso, como diría el apóstol Pablo, con comezón de oír nuevas enseñanzas, seguían a estos falsos maestros. Pero también había gente, había cristianos que decidieron perseverar en la sana doctrina. Decidieron perseverar en la fe que ya ha sido dada alguna vez a los santos. Entonces, había gente que se iba o seguía las enseñanzas de los falsos maestros y había gente que seguía las enseñanzas de los apóstoles. Al seguir eso, esas enseñanzas, entonces lo que pasaba es división. Forzosamente había división, ¿no? Los que seguían los falsos maestros, los que seguían a los apóstoles. Los que seguían nuevas enseñanzas y libertinas, impías, negaban que Cristo sea su Señor y soberano, y los que eran fieles a la fe heredada. Entonces, ¿quiénes provocaban eso? Esos maestros. Esos maestros lo provocaban. Muy bien. Sigamos con el versículo 19 y dice individuos mundanos. Otra traducción va a decir que son hombres carnales, hombres que siguen su carne, porque literalmente significa gente con alma, pero se quiere contrastar que son solamente personas guiadas por sus intereses, puro razonamiento humano, toda su perspectiva y conducta se centra exclusivamente en este mundo y sus valores. ¿No? Son literalmente mundanos, pensando en la tierra, pensando en acumular riquezas, pensando en cómo sacar más dinero a la gente, cómo vivir de manera deshonesta, todos los valores mundanos. Así son estos falsos maestros, según Judas. Y concluye diciendo Judas en el versículo 19 que no tienen el espíritu. No tienen el espíritu. Esa es una acusación muy fuerte. No tienen el Espíritu Santo, o sea, no son cristianos. No son cristianos, no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo dentro de sí. Además de esta declaración, muy fuerte, para decir que estos falsos maestros no tienen al Espíritu, también puede ser una cuestión de ironía. Porque estos falsos maestros, según el versículo 8, que se les dice soñadores, o sea, que aluden, declaran recibir revelación, recibir enseñanzas divinas, nuevas revelaciones, se creen espirituales. Sin embargo, Judas les dice, no tienen el espíritu. O sea, mienten al decir que son espirituales, mienten al decir que reciben nuevas revelaciones. No, no tienen el espíritu. Muy bien, llegamos a la parte final. Y ahora
Saludos, Misael. Saludos a donde estás. Gracias por compartir. Muy bien. Hoy en día podríamos decir lo mismo. Podríamos decir lo mismo de muchos pastores, predicadores, que son burladores. Se burlan de las enseñanzas de Dios, se burlan de las exigencias de Dios. Conozco muchos teólogos, estudiantes de seminario, pastores, que dicen, no, esa interpretación que estás haciendo de la Biblia no es la correcta o es arcaica, necesitamos eh, innovar nuestra interpretación. Por ejemplo, cuando alguien dice que amar a bueno, amamos a todos los seres humanos, pero que debemos tolerar, aceptar en la iglesia a los gays para que no solamente se arrepientan, sino que así, sin arrepentimiento, o dejar su condición, puedan ser incluso pastores, ministros. Y cuando uno va y le dice, mira, la Biblia condena tales prácticas, se acusa o se nos acusa de como que tenemos una exégesis arcaica o que no, esa interpretación es incorrecta. O sea, gente que se burla no solamente de que el Señor no viene, sino también se burla de la Biblia, de las enseñanzas que está en la Biblia, o que no prestan atención a lo que Dios exige y se burlan de Dios porque es muy exigente según ellos. O gente que realmente están siguiendo sus instintos. Ya vemos el caso de pastores que están cometiendo abusos o que dicen recibir revelaciones pero no las tienen. Pues yo les animo, mis amados hermanos, a ser fieles a la fe que ha sido dada a los santos. La epístola de Judas nos invita a contender eficazmente para el beneficio de la fe. Bueno, habrá otra ocasión para hablar de los versículos que restan. Por cierto, los versículos 20 al 23 son exhortaciones de el cómo contender. De eso será nuestra próxima charla. Hablaremos sobre cómo contender para el beneficio de la fe que ya hemos heredado. Muchas bendiciones para sus vidas, ánimo en todo. Recuerden que ustedes son hijos de Dios y vivan como tal.